Perfecto. El título es Lo que puede y no puede hacer la envidia contra tu prosperidad. Lo que puede y no puede hacer la envidia contra tu prosperidad. ¿Ok? Vamos a avanzar a la siguiente placa, entonces. Así arrancamos con esto. El domingo pasado había quedado pendiente, habíamos quedado en esta placa leyendo Deuteronomio. Habíamos hecho la introducción esta cuando comenzamos a involucrar al Señor en nuestro trabajo y pedimos sabiduría al Señor respecto de nuestra prosperidad. El Señor responde dándonos esa sabiduría porque es Él quien tiene el poder de hacernos muy bendecidos y enriquecidos. Por eso Él nos advierte lo siguiente, aquí en Deuteronomio 8:11. Deuteronomio 8:11. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, atención aquí, y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, es decir, de la casa de esclavitud, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón, mi poder y mi fuerza y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Cuídate de que no te pase esto, dice Dios, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Amén. Muy bien. Básicamente lo que nos está diciendo el Señor en esta palabra, a nosotros, como así también a su pueblo en la antigüedad, es que una vez que la prosperidad comienza a ser notoria en nuestras manos, cuando comienza a ser tangible la bendición de Dios en nuestras vidas, cuando la cuenta de banco comienza a funcionar y a moverse, cuando las adquisiciones materiales son posibles y ya no hace falta estar en un lugar incómodo, quizás podemos alquilar algo más grande, mucho más cómodo, o quizás después ya podemos comprar un lugar propio, tener una casa, tener nuestros vehículos, tener todo eso que Dios en alguna manera también quiere que nosotros lo tengamos, ¿sí? Porque Dios es nuestro Padre y trata con nosotros como si fuésemos hijos. Y por lo tanto, como trata con nosotros como a hijos, si Dios ve que nosotros no entendemos este proceso del desierto para luego poder administrar abundancia, si nosotros no entendemos ese proceso, pues Dios no nos podrá entregar abundancia en nuestras manos. ¿Por qué? Porque sabe Dios que darnos en abundancia nos puede perder. Sabe Dios que las riquezas nos pueden a nosotros jugar una mala pasada, porque si nosotros no hemos aprendido a amar a Dios por sobre todas las cosas, ¿sí? No podemos hacernos siervos de las riquezas, sino que las riquezas tienen que estar a nuestro servicio. Si no entendemos esto, difícilmente el Señor nos pueda bendecir. Entonces vamos a pasar muchos años de nuestra vida en ese proceso del desierto hasta que entendamos que es Dios el que provee. Eso es lo que les estaba enseñando aquí a su pueblo y recordando a su pueblo. ¿Qué les dice el Señor? Acuérdate que yo te traje por este desierto y fui yo quien te dio de comer 40 años. 40 años te di de comer en el desierto. Una multitud de gente, una nación entera comiendo durante 40 años en el desierto. Yo te mantuve vivo y con vida, le dice Dios. Y fui yo el que te saqué agua de la roca. Yo hice que una roca milagrosa caminara contigo, que cada vez que el campamento se movía en el desierto, la roca se movía con el campamento, caminaba con el campamento, la roca, para poder darles esa agua que ellos necesitaban para mantenerse hidratados y vivos.
Fui yo, dice el Señor, quien te sostuvo en el desierto. Así que cuando llegues a la tierra que fluye leche y miel, cuando comiences a conquistar territorios nuevos, cuando comiences a vivir la experiencia de la abundancia, cuando comiences a construir casas, cuando comiences a multiplicar tu oro, tu plata, tus ganados, ojo, dice Dios, no te vayas a olvidar que fui yo quien te dio el poder para hacer esas riquezas. No te olvides de eso. No sea que tú digas mi poder, mi fuerza, mi trabajo, mi intelecto, mi sabiduría, mi técnica, mi pericia, ¿sí? Todas esas cosas que nosotros como seres humanos podemos tener, arrogarnos nosotros el orgullo de tener, la vanidad de tener esas riquezas por causa de nuestro intelecto, nuestra fuerza, nuestra sabiduría. Si bien es cierto que eso cumple su parte importante, por supuesto, porque debemos nosotros aplicar inteligencia a los desarrollos de nuestros emprendimientos, pero aún esa inteligencia que aplicamos viene de nuestro Dios. Dios nos ha dado esa inteligencia, Dios nos ha dado la sabiduría para que nosotros tengamos la pericia de poder desarrollar cosas a lo largo y a lo ancho de nuestra vida. ¿Sí? Entonces, no hay nada que nosotros, de lo cual nosotros nos podamos de alguna manera, de alguna manera arrogar el derecho de gloriarnos en alguna cosa. No, porque realmente todo viene de la mano del Señor. El salmista decía, de lo que viene de tu mano, de lo que de tu mano recibimos, damos. ¿Sí? Entonces, ni siquiera lo que damos ha sido producido por nosotros en realidad, porque vino de la mano de Dios primero. Primero viene de la mano del Señor y luego nosotros compartimos. ¿Sí? Entonces el Señor le dice a su pueblo esto y les da estas promesas y le habla acerca de estas promesas que están allí en el antiguo pacto con Israel. Algunos dirán en este momento ya, bueno, pero pastor, eso fue en el antiguo pacto, eso tuvo que ver con el pueblo de Israel. Perfecto, ningún problema con eso. Claro que sí, tienes toda la razón. Pero ¿qué dice el nuevo pacto? Que nosotros tenemos promesas aún mejores que estas. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando les hablé, creo que hace como 2 meses atrás, el mensaje de Abraham? Aquellos que somos hijos de la fe, hijos de Abraham, que hemos recibido la promesa que Dios le hizo a Abraham, la recibimos nosotros, y que Dios, no pudiendo jurar por uno mayor que él, juró por sí mismo, no pudiendo jurar por uno mayor que él, juró por sí mismo que nos bendeciría y nos multiplicaría su bendición sobre nosotros. Amén. Entonces, realmente sobre nuestras vidas hay promesas aún mayores que estas. Si el pueblo de Israel recibió promesas de abundancia, de prosperidad y de conquista de territorios y de expansión nacional y de poder multiplicar su oro, su plata, su ganado, sus tierras, sus cosechas, pues cuánto más sobre nosotros que somos hijos de Abraham. Amén. Así que primero comience creyéndolo. Número uno, porque esto es el resultado de la fe. ¿Sí? La bendición de Dios es resultado de la fe también. Entonces comience a creer esto. Dios lo escogió a usted, no porque se lo merezca. Dios quiere bendecirnos a pesar de nosotros. A pesar de nosotros, Dios quiere bendecirnos, ¿sí? A pesar de nosotros. O sea, ¿me merezco yo que Dios me haya regalado tremenda bendición en las tierras más hermosas del planeta Tierra? No me lo merezco. Soy un pecador inmundo que por la gracia de Dios he alcanzado su salvación y me siento súper deudor de Dios. Sin embargo, aún así, a Dios, como es nuestro papá, le place bendecirnos de esta manera tan extraordinaria. Él es nuestro papá, nos quiere ver felices, nos quiere ver plenos, nos quiere ver satisfechos, desarrollando en la vida cosas preciosas. Miren, sabe Dios que esas tierras van a ser destinadas para su gloria, que todos los emprendimientos van a ser para ser utilizados para la extensión del reino, porque va a haber un centro donde se va a entrenar ministros para que prediquen la palabra y vamos a desparramar bendición para todos lados desde aquel lugar. Por eso es que Dios nos da estas cosas maravillosas, porque sabe Dios que no está en nuestro corazón la ambición de guardar eso ahí secretamente. Ah, qué bendición que me dieron 60 hectáreas de tierra y lo voy a guardar ahí en secreto, que nadie se entere que tengo esta riqueza guardada. No, hermano, que se enteren los envidiosos, que se enteren que mi Dios bendice. Mi Dios bendice y bendice abundantemente. Ese es nuestro Dios. Nuestro Dios es un Dios de tanto amor, un amor que sobrepasa todo entendimiento, que Dios te quiere dar lo mejor, lo mejor. El Señor mismo dijo, si ustedes siendo malos padres, si vuestros hijos le piden pan,
¿Qué le darían ustedes a sus hijos si le piden pan? ¿Le darían una piedra? Jesús dijo esto. Le darían una piedra. Y eso que ustedes son malos padres, ¿eh? Imagínense, vuestro Padre Celestial, si ustedes le piden, no les dará a ustedes buenas cosas. Buenas cosas. Así lo dice el texto. Si ustedes le piden a vuestro Padre, no les dará a ustedes buenas cosas. Pero pidan. Pónganse pesados. Pónganse pesados ahí, oren, clamen, giman, lloren, patalen, ahí delante de la presencia del Señor. Pidan, porque les será dado. Aquel que pide con insistencia es alguien que pide con fe. El flojito, el que es medio incrédulo, bueno, va, pide dudando. Entonces, como duda, no puede sostener la oración mucho tiempo. Pero el que pide con perseverancia, el que pide insistentemente, el que llora, clama, gime delante del Padre, ¿por qué lo hace? Porque cree. Porque cree. Y ora con acción de gracias. ¿Por qué damos gracias? ¿Por qué la palabra del Señor nos enseña que tenemos que orar con acción de gracias? Porque la acción de gracias es dar por hecho que lo que estoy pidiendo ya está siendo respondido. Por eso doy gracias. ¿Me explico? Es como cuando nosotros necesitamos dinero y le vamos a pedir a un amigo, ¿sí? Vamos a un amigo, le necesitamos dinero, le decimos, mira, necesito que me prestes un dinero, ¿es posible que me puedas prestar este dinero? Sí, te lo presto, pero vení dentro de una semana que lo voy a tener ya disponible para entregártelo. Bueno, perfecto, muchas gracias. Eso es lo que nosotros decimos, muchas gracias. Pero si el dinero todavía no lo tengo en mi mano, recién dentro de una semana lo voy a tener. Pero yo doy gracias hoy. ¿Por qué? Porque como yo tengo confianza en mi amigo de que él lo que me dice lo va a cumplir, entonces yo creo su promesa de que en una semana más el dinero va a estar en mis manos. Por eso, ¿qué le digo? Gracias, muchas gracias. Así es como las gracias deben ser dadas a Dios en oración. Aunque ustedes no vean tangible todavía la respuesta de Dios, aunque todavía ustedes no la ven concretada, no ven la respuesta ahí delante de sus ojos, de forma real delante de sus ojos, ustedes ya tienen que dar gracias por adelantado, porque eso es fe, eso es confianza, eso es creer que Dios lo hará, que Dios lo hará. Entonces ustedes lo dan por hecho. Y como lo dan por hecho, dan gracias. Amén. Entonces, den gracias siempre, como dice el apóstol Pablo. Dar gracias siempre, porque esa es la voluntad de Dios en todo. Muy bien. Vamos a la siguiente placa. ¿Qué cosas pueden ocurrir como consecuencia cuando involucramos a Dios en nuestra prosperidad? ¿Qué cosas pueden ocurrir? ¿Qué situaciones se pueden presentar? Vamos al libro de Daniel. En el libro de Daniel, capítulo 1, verso 20 dice, en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. ¿Recuerdan ustedes la historia de Daniel y su pueblo cuando fueron llevados cautivos a Babilonia? ¿Sí? Entonces, en aquel entonces, en ese cautiverio, dice que el rey quiso que ellos fueran alimentados, estos jóvenes que habían sido escogidos entre la nobleza de Israel, entre los jóvenes más inteligentes, más de familias nobles de allí de Israel, fueron llevados para poder ser utilizados como esclavos y sirvientes del rey en aquel lugar. Entonces, se los apartó a estos jóvenes, se apartó una cantidad de jóvenes para ser alimentados con la comida del rey. O sea, el rey les dio este privilegio, entre comillas, de poder comer su comida. Comían la misma comida del rey. Y después de un tiempo de preparación, ellos iban a ser presentados delante del rey para que el rey los consultara en relación a muchas cosas que tenían que ver con sabiduría, ¿sí? Con sabiduría de gobierno, con sabiduría de administración, con todo ese tipo de cosas que se suponía que estos jóvenes le podían ayudar al rey. Muy bien. Resulta que Daniel, junto a otros amigos, decidieron no contaminarse con la comida del rey y solamente comer legumbres. ¿Por qué decidieron esto, Daniel? Porque el rey comía comida con carne que se le sacrificaba a los ídolos. Era comida contaminada. ¿Sí? Es lo mismo que leemos en Hechos 15 cuando los apóstoles le dijeron a la iglesia primitiva que no coman carne sacrificada a ídolos. ¿Sí? Porque todavía hasta ese tiempo había esta costumbre, habían ciertas prácticas religiosas paganas
donde se sacrificaban animales a los dioses, a los falsos dioses, por supuesto, y Pablo explica que cuando uno sacrifica a un ídolo, en realidad está sacrificando a un demonio, porque detrás del ídolo hay un demonio. Entonces era carne contaminada. Por eso es que Daniel decide no contaminarse con sus amigos, no contaminarse con esta comida, y le pidieron al jefe de la guardia que por favor les diera de comer solamente legumbres en esos días. El jefe de la guardia se preocupó un poco porque dijo, ustedes van a decaer en el semblante y cuando yo los presente delante del rey, el rey me va a pedir cuentas de no haberlos atendido como el rey me pidió que lo haga. Pero dice el texto bíblico allí que Daniel y sus amigos hallaron gracia delante del carcelero y el carcelero decidió darles la comida que ellos pedían. Pasado el tiempo de preparación, fueron presentados ante el rey. ¿Y qué pasó? Dice que en todo asunto de sabiduría e inteligencia, el rey les consultó sobre estas cosas y el rey los halló 10 veces mejores. 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos, los sabios, los científicos, entre comillas, de aquella época, que había en todo su reino. Entonces, ¿qué sucede cuando nosotros nos consagramos al Señor y pedimos a Dios que derrame sobre nosotros sabiduría? Pues esto es lo que ocurre. Esto es lo que ocurre. Que de pronto Dios toma lo vil, lo menospreciado, lo que no es, para avergonzar lo que es, dice la palabra de Dios. ¿Sí? De pronto Dios toma a alguien que no tiene ni las habilidades, ni las capacidades, ni el intelecto, ni el nivel de recursos financieros necesarios para desarrollar ciertas cosas y de pronto lo vemos a esa persona bendecido de una manera tremenda, aplicando unas inteligencias que nunca habíamos visto en otras personas o en él mismo quizás. Esa misma persona probablemente no tenía un perfil de persona sabia, inteligente, de una inteligencia aplicada a proyectos y diseños de trabajo, de prosperidad, no lo tenía. Y resulta que ahora nos sorprende con estas cosas, ¿sí? Con estas iniciativas con las cuales Dios ha decidido bendecirlo. Bien, ¿por qué? Porque estas personas, lo que aprendemos del texto es que estas personas se consagraron a Dios. Decidieron no contaminarse, decidieron no tratar con las cosas pecaminosas, contaminadas y que tuvieran que ver con ese reino pecaminoso, sino con depender de su Dios, del reino de su Dios y de su Dios en esos días con este sustento que para el carcelero era poca cosa, comer legumbres. Sin embargo, no solamente que tuvieron más sabiduría y más inteligencia, sino que hasta su semblante, dice en otro texto bíblico, su semblante era mejor que el de los otros jóvenes. ¿Sí? Es decir, el semblante, la inteligencia y la sabiduría se les aumentó, producto de qué? De la consagración que ellos hicieron a su Dios en ese momento de la vida. Bien, un momento crítico, por supuesto, un momento de crisis. Si hay momentos de crisis en la vida, hermanos, imagínense este. Si hoy está viviendo el mundo una situación de crisis dolorosa, tremenda, imagínense eso, que te hayan sitiado, que te hayan conquistado, que te hayan llevado cautivo, que te hayan hecho esclavo, tremenda crisis, tremendo momento de crisis. Ahora, ¿qué vemos aquí? En la historia de Daniel. Ustedes pueden leer la historia de Daniel en su libro, allí en el profeta Daniel en el Antiguo Testamento, y van a ver que el Señor tomó a este joven y lo prosperó de una manera impresionante, al punto de ser uno de los principales gobernantes del territorio. ¿Me entienden? Entonces, Dios no solamente te puede dar inteligencia, sabiduría, nuevos diseños, revelación, Dios puede además bendecirte con promocionarte a distintos niveles de crecimiento, de desarrollo a lo largo de tu vida. Eso es bíblico, estamos leyendo Biblia, no estamos aquí dando un mensaje que estimule, ¿sí? Un mensaje, un mensaje que nos emocione para que creamos. No, esto es Biblia pura, esto es lo que dice la palabra de Dios. Amén. Si usted se consagra, usted busca a Dios y se consagra para el Señor y no se contamina con el mundo, el Señor dice que hará esto. El Señor hace eso. Ese tipo de cosas hace nuestro Dios con la gente que ha decidido no pactar con el sistema de este mundo y con el faraón de esta tierra. El Señor puede también darnos una sabiduría, no solo de gobierno, como le fue dada a Daniel, sino también una sabiduría creativa, inventiva, inventiva. Fíjense lo que dice Éxodo 35. Éxodo 35, 30 al 35. Dijo Moisés a los hijos de Israel, mirad, Jehová, Dios, ha nombrado a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá,
y lo ha llenado del Espíritu de Dios. Lo ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para proyectar diseños, ¿está escuchando? Para proyectar diseños, para trabajar, para trabajar. Esa palabrita a algunos les causa urticaria, pero Dios bendice la obra de nuestras manos. Dios bendice al que trabaja. ¿Para trabajar qué cosa? El oro, la plata, el bronce y en la talla de piedras de engaste y en obra de madera, para trabajar otra vez en toda labor ingeniosa. Y ha puesto en su corazón el que pueda enseñar. ¡Wow! Miren qué maravilloso esto. Dios no solamente había escogido a estas personas y los había llenado con toda esta bendición a través de su espíritu. Fíjense que el instrumento que Dios usa es el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu fue quien les dio inteligencia, sabiduría, ciencia, todo tipo de arte, ¿sí? Para trabajar todo tipo de materiales, pero además les dio didáctica, les dio la capacidad de enseñar. Les puso en el corazón esto, dice Dios. Es decir, qué maravilla, hermanos. A veces, lamentablemente, hay oficios que han quedado en el olvido, hay oficios que se han perdido en los tiempos, hay profesiones que se han perdido en los tiempos por causa de que no hubo quien dejase un legado. Es tan importante el legado, hermanos, tan importante el poder transferir la sabiduría, la inteligencia y el conocimiento a las nuevas generaciones, tan importante para que eso no se corte, sino que eso evolucione en conocimiento, crezca y produzca aún mayores beneficios al que posee el conocimiento y a los que se benefician de ese conocimiento. ¿Me explico? Porque a veces somos hasta egoístas con los saberes. A veces somos egoístas con el conocimiento, hermanos. A veces lo que aprendemos no lo queremos compartir porque si lo compartimos pensamos que vamos a dejar de usufructuar de eso y tener ganancias de esa sabiduría que hemos adquirido. Hermanos queridos, abran su corazón, den sin esperar nada a cambio inclusive. Siembren sin esperar nada a cambio y van a ver las grandes cosechas que Dios va a traer sobre sus vidas en abundancia, porque las cosas van a dejar de depender de ti y van a depender de Dios. Dios va a tener el gobierno y el control de tu situación de vida y a Dios no se le escapa nada de su mano. Dios no te va a dejar a ti colgado en una situación, Dios no te va a dejar desamparado. Aunque padre y madre me abandonen, dice la palabra de Dios, aún así Dios me recogerá. Dios me recogerá. Amén. En la tierra podemos perderlo todo, pero en el... Así que, amados, sin temor. Dice, ha puesto en el corazón que pueda enseñar, así él como a Oliab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan. Y los ha llenado de sabiduría. Los ha llenado de sabiduría de corazón para que hagan toda obra de arte y de invención. Fíjense lo que utiliza allí, la palabra que utiliza allí. Invención. Invención. Atento, atentos, porque en este tiempo Dios te va a dar estas capacidades. Dios va a derramar invención sobre su pueblo. De pronto van a venir ideas, van a empezar se van a empezar a mover tus neuronas y van a empezar a hacer una relación unas con otras, van a empezar a producir ideas nuevas de cosas que ni siquiera quizás te habías imaginado, pero vas a empezar a inventar cosas que van a bendecir tu vida, que van a servir de bendición para tu vida y para muchos otros también. Luego dice que Dios le dio esta capacidad de enseñar, de inventar y de trabajar sobre todas estas artes y todos estos materiales, además de la invención de bordado en azul, en púrpura, en carmesí, en lino fino y en telar, para que hagan toda labor e inventen todo diseño. Inventen diseños. ¡Wow! Inventen diseños. Diseños nuevos, inventados con la sabiduría y la inteligencia de Dios, en las áreas que Él quiera desarrollarte. Muchas veces algunos piensan y dicen, bueno, es que quizás Dios me quiere dar algo totalmente nuevo, me quiere cambiar la óptica de la vida y enfocarme en otra cosa y sacarme de lo que estoy. Miren,
A veces Dios no hace eso. También Dios utiliza lo que tú tienes en tu mano. ¿Qué utilizó Dios con Moisés? ¿Se acuerdan? Cuando Moisés decía, pero ¿cómo voy a ser yo, Señor? ¿Cómo se te ocurre que yo voy a ir a librar a tu pueblo de Egipto? ¿Cómo lo voy a sacar? ¿Qué voy a hacer para lograr esto que tú me estás diciendo? Y el Señor, ¿qué le dijo a Moisés en ese momento? ¿Qué tienes en tu mano, Moisés? ¿Se acuerdan? ¿Qué tienes en tu mano? Moisés en ese momento tenía en su mano un instrumento que él hacía 40 años lo estaba utilizando. 40 años. Era un cayado, porque Moisés se había dedicado a pastorear durante 40 años en el desierto. ¿Sí? Parecía que ya, bueno, suficiente, ¿no? 40 años pastoreando y ya acá el Señor parece que nos quiere presentar una nueva una iniciativa nueva, con un proyecto nuevo de vida y cosas nuevas, qué sé yo. Bueno, pero el Señor usó algo viejo que él manejaba muy bien y a través de eso lo llevó a vivir esta nueva experiencia. Porque con esa vara, Moisés, con esa vara abrió el Mar Rojo. ¿Recuerdan cuando dice que tocó el mar con la vara y entonces el mar se abrió? Esa vara fue la que Moisés levantó en alto, también la serpiente que levantó en alto, perdón, en el desierto, hacía que él estoy confundiendo los hechos, estoy confundiendo los hechos. Estoy recordando el hecho de la serpiente que levantó Moisés en el desierto con la serpiente que él presentó, la vara que tiró delante del faraón que se convirtió en serpiente. Se me confundieron los hechos. Esa misma vara, perdón, vuelvo al tema, esa misma vara fue la que Dios utilizó para impresionar al faraón y mostrarle que el poder de Dios era mayor que el poder de sus magos cuando tiró la vara frente a él y se comió la serpiente que habían también producido los magos. ¿Sí? Entonces, a veces Dios utiliza nuestros viejos conocimientos o nuestros viejos instrumentos para llevarnos a nuevas experiencias. ¿Me explico? Entonces no tenemos que desecharlo todo ni tampoco estar esperando que todo sea nuevo. De pronto, Dios va a hacer con algo que tú ya traes a lo largo de toda tu vida, lo has desarrollado, lo has madurado en tu vida y que probablemente no dio el mejor resultado hasta el día de hoy, pero ¿qué tal si hoy el Señor te dice, vamos a utilizar lo mismo pero para hacer cosas diferentes? Y vamos a ver resultados diferentes. Ese principio que Dios le propone a Moisés, es un principio que está presente en un concepto de locura de Albert Einstein. ¿Se acuerdan del concepto de locura que decía Albert Einstein? ¿Qué decía él? Que la locura es hacer siempre lo mismo y esperar resultados diferentes. ¿Sí? El que haga siempre lo mismo y espere resultados diferentes está loco, dice Einstein. Es una locura eso. Eso es locura. Entonces Dios le está diciendo esto justamente. Vamos a utilizar lo mismo, pero vamos a hacer cosas diferentes. Y los resultados fueron diferentes. ¿Se dan cuenta? Muy bien. Las cosas que pueden ocurrir en consecuencia. Seguimos con ese punto. Génesis 26, 12 al 13. Y acá donde ya entramos de lleno al tema de la envidia. Dice, sembró Isaac en aquella tierra, y cosechó aquel año 100 por 1, y le bendijo Jehová. Le bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado hasta hacerse muy poderoso. Cuando yo les prediqué sobre este caso, este ejemplo de Isaac, hace un tiempo atrás, creo que fue el primer mensaje o el segundo que hablamos sobre el tema de prosperidad divina, cuando Dios nos bendice y nos prospera, yo solamente llegué hasta este texto. Dice, el varón se enriqueció, fue prosperado, se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Y llegamos hasta ahí, con la intención de tocar después, hoy, lo que sigue, precisamente. ¿Qué sigue diciendo el texto más adelante? Lo vamos a ver aquí un poquito más adelante. Vamos a ver, bueno, en principio, ¿qué es lo que notamos? Que la bendición de Dios, cuando Dios se mete en nuestros asuntos, prospera, nos enriquece, nos empodera, nos engrandece. Aunque usted no quiera ser grande, aunque algunos, vieron que hay algunos que le dicen, no, a mí me gusta ser bajo perfil, ¿por qué te gusta ser bajo perfil? ¿Te has preguntado eso? ¿Te has preguntado por qué te gusta ser bajo perfil? ¿No hay un problema allí de personalidad o quizás de miedo? ¿Quizás tienes temor de ser grande? ¿Quizás tienes temor de manejar riquezas? Hay gente, amados, hay gente que le da miedo a eso. Hay gente que tiene temor de eso. Probablemente entonces tengamos que trabajar en ese tema de personalidad
y no en que Dios te deje de bendecir para que te sientas cómodo. Porque hay gente que está cómoda administrando pobreza. Hay gente que es cómoda administrando pobreza porque la prosperidad lo asusta. Le da miedo muchas veces la prosperidad o la administración de la abundancia. Entonces, Dios quiere bendecirte. No te olvides de este principio. Juan capítulo 3, verso 2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. ¿Recuerdan? Ya vimos ese pasaje. Hay un condicionante. Primero tu alma. Así como prospera tu alma. Si tu alma prospera, si tú entiendes los principios del reino de Dios, si tú practicas las cosas como Dios ordena en su palabra, entonces todas las cosas de tu vida van a ser prósperas y bendecidas. Dios así lo quiere. Esa es la voluntad perfecta de Dios. Perfecta de Dios. Eso es lo que dice Romanos 12 cuando dice que la voluntad de Dios es perfecta, buena y agradable. Perfecta, buena y agradable. Esa es la voluntad perfecta, buena y agradable de Dios. Dios te quiere ver bendecido. Ahora, hemos hecho tanto mal en la vida que nos cuesta creer eso precisamente. ¿Cómo es posible que nosotros podamos ser alcanzados con tamaña bendición habiendo sido tan pecadores? Bien, de eso se trata el amor inentendible de Dios, amados, que es un tema para otro día, ¿sí? De eso se trata el amor que sobrepasa todo entendimiento. Por eso es que hoy al principio te dije que Dios te va a bendecir, Dios te quiere bendecir, perdón, Dios te quiere bendecir a pesar de ti. A pesar de ti te quiere bendecir. A pesar de mí me quiere bendecir Dios. Amén. Pero si nosotros no abrimos nuestra cabecita a ese principio del reino de Dios y no le creemos a Dios, porque todo comienza con la fe, como vimos al principio, ¿sí? Todo comienza por creerle a Dios. Si no abrimos nuestra cabecita, difícilmente venga esa bendición. Va a haber obstáculos, obstáculos que van a estar de alguna manera deteniendo y tardando esa bendición sobre nuestras vidas. Vamos a Deuteronomio 38, por favor. Allí vamos a ver el título que dejé aquí en el PowerPoint dice, también podemos seguir haciendo lo mismo, aún así Dios puede bendecir las obras de nuestras manos como resultado de la obediencia. Es decir, no necesariamente tiene que ser todo nuevo como anteriormente estábamos viendo, no necesariamente que todo van a venir diseños nuevos, estrategias nuevas, negocios nuevos. No, 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 no. No necesariamente todo tiene que ser nuevo. De hecho, Dios puede bendecirte así en la condición en que estás haciendo lo que estás haciendo también. Fíjense lo que dice Deuteronomio. El 30, verso 8 y 9 dice, tú volverás y oirás la voz de Jehová y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy y te hará Jehová tu Dios abundar. Te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra para bien, porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres. Fíjense lo que dice este texto. Esto es lo que me encantaría que todos podamos comprender. Fíjense con qué claridad dice este texto que Dios se goza sobre nosotros para bien. Es decir, a Dios le da placer bendecirte. A Dios le da placer. Dios se goza en bendecirte. Dios recibe alegría, gozo en su corazón al verte bendecido. Cuando Dios te puede bendecir y no te tiene que retener la bendición porque si no te haría daño, cuando Dios ya ve que hay en ti madurez y que tú ya has crecido como para bendecirte con abundancia, Dios es feliz, dice. Dios se goza sobre ti con todo bien, derrama toda bendición sobre tu vida y sobre toda obra de tus manos. Es decir, todo lo que tú hagas, todo trabajo que tú emprendas, todo lo que tú realices, puede ser bendecido por Dios porque Dios se goza en bendecirte con esa labor. Deuteronomio 16:15 dice, 7 días celebrará fiesta solemne a Jehová, tu Dios, en el lugar que Jehová escogiere, porque te habrá bendecido tu Dios en todos tus frutos y en toda la obra de tus manos, y estarás verdaderamente alegre. ¡Wow! Qué maravilla, hermano, leer esto que Dios inspiró para que sea escrito en su palabra. Dios dice esto. Dios dice, ¿sabes? Yo quiero que tú estés verdaderamente alegre. Eso es lo que yo quiero.
que tú estés verdaderamente alegre. Eso quiero, dice papá. ¿Cómo? Pues con toda bendición. Que no te falte nada en la vida, pero no en lo material. No nos volvamos materialistas. No solo en las cosas materiales, aún las cosas emocionales y fundamentalmente en la parte almática, me refiero cuando digo emocional, y fundamentalmente en lo espiritual. Que seas rico en todo, que seas enriquecido en todo, que todo comience porque Dios te dio sabiduría e inteligencia, que Dios derramó sobre tu vida su Espíritu Santo. Allí está la riqueza más grande del hombre, el derramamiento del Espíritu Santo sobre nuestras vidas en toda sabiduría, inteligencia, invención y diseños nuevos. Dios puede y quiere hacerlo, según lo que estamos leyendo y entendiendo. No solo Dios puede, Dios quiere hacerlo, quiere hacerlo. Pero hay un peligro que Dios nos advirtió allí en Deuteronomio. Hay un peligro enorme. Y es esta la advertencia que Dios le dio a su pueblo en aquel tiempo. Ojo, cuidado, no sea que el día que tú seas bendecido, te olvides de quién te dio y de dónde te sacó Dios. No te olvides de dónde te traje, a dónde te fui a buscar. ¿A dónde te fui a buscar? ¿Te acuerdas cómo estabas cuando me conociste? Dice el Señor. De allí, de esa esclavitud te saqué yo. De esa esclavitud del pecado, de esa esclavitud, de esa maldición en la que estabas viviendo. De allí te saqué yo para que experimentes este desierto, este proceso en el cual estás siendo santificado, limpiado, liberado. Todo este proceso es para que crezcas, para que madures, logres un carácter como el de mi Hijo Jesucristo, dice el Señor, porque ese es su propósito para con nosotros, hacernos crecer hasta llegar a la imagen de su Hijo amado Jesucristo, y entonces podamos administrar todas las cosas del reino de Dios, no solamente los misterios del reino, no solamente la llenura del Espíritu Santo con todos los dones del Espíritu Santo que están para que nosotros los administremos en este tiempo, que seamos buenos administradores, la multiforme gracia de Dios, como dice su palabra, sino que además también seamos buenos administradores de lo financiero, de lo material, que no te coma la cabeza un poquito de dinero, que no te coma la cabeza un poquito de dinero, ¿sí? ¿Saben las cosas que yo he hecho con mis hijos? Con mis hijos, para que mis hijos no se emboben con el dinero. Cuando el Señor me ha bendecido, he hecho viajes a lo largo de mi vida, largos viajes, 1 mes, 2 meses, haciendo actividades toda la semana, seminarios, predicaciones, y en todas partes donde yo he andado predicando, muchos de ustedes me han conocido en esos lugares, me han bendecido. Financieramente he sido muy bendecido. Miren, yo no sé si la hermana que estaba dando testimonio hoy, Elizabeth, ¿está conectada todavía, Eli? No sé si sabe ella, pero voy a contar un testimonio. No sé si ella lo sabe, pero voy a contar un testimonio tremendo de bendición financiera. Esto me acuerdo que yo siempre que tengo la posibilidad de enseñarle a un ministro sobre bendición financiera, recuerdo este testimonio. Yo había tenido un viaje con una bendición financiera así, más o menos, digamos, en Chile. Había estado viajando y haciendo unos trabajos enormes. Yo terminaba exhausto, cansadísimo, días enteros dando seminarios. Y la verdad que las ofrendas habían sido no malas, pero podrían haber sido mejores, un poquito mejores las ofrendas, ¿sí? Entonces, son esos viajes en que uno se cuestiona tanto sacrificio, tanto desgaste, a veces pudiendo estar en casa con mi familia y disfrutando de mis hijos, mis nietos, y a veces 1 mes, 2 meses fuera de casa, y eso lo hacía yo cada mes por medio. O sea, si yo estaba 1 mes en casa, 1 mes afuera, o 2 meses afuera, 1 mes en casa, y así, durante todo el año, durante 10 años. Entonces, recuerdo que en esa oportunidad que llegué a Santiago, a predicar a esa iglesia que contaba recién nuestra hermana Eli, allí en la iglesia bautista, Casa de Restauración, en uno de esos viajes, porque fui varias veces invitado ahí, a esta iglesia, en uno de ellos, este viaje que ella recordaba que hicimos hasta las grutas acá en Argentina, que fuimos hasta el Atlántico, en ese viaje, cuando yo subo a la van, a la camioneta, el hermano tiene una empresa de camionetas ejecutivas, y el esposo de Eli, entonces yo me subo, habíamos subido ya todo el equipaje,
Y las chicas se habían bajado a comprar algo, no sé, a un negocio, habían para el viaje comprar algunas cosas, algún líquido, algunas cosas para picar en el viaje. Las chicas me refiero a mi esposa y Elizabeth. Habían bajado a eso. Y quedamos nosotros dos solos. Yo estaba sentado detrás de Jaime, de este hermano, y en ese momento Jaime toma dame una servilleta, hijo, por favor, doblada. Toma así, eso. Un fajito de billetes. ¿Vieron cuando se doblan los billetes? Se doblan, que se ve el lomo, así como les estoy mostrando ahí, se ve el lomo. Entonces el hermano toma así en la mano un fajito de billetes, más pequeño que esto obviamente, así, y da vuelta su mano hacia atrás, hacia donde yo estaba sentado, y me dice, pastor, tome, me dice, esto es una pequeña, no, ¿cómo fue que me dijo? Esto es una ofrenda o una colaboración, no me acuerdo qué palabra utilizó el hermano. Me dice, esto se lo doy para que, no sé si quiere comprar algo en el viaje ahora, quiere comprar alguna cosita. Y yo vi el lomo de los billetes y los vi verdes. En Chile hay un billete verde que es el billete de 1.000 pesos, ¿sí? Entonces yo pensé en ese momento que era un fajito de billetes, porque se notaba que era un fajito por el lomo, se notaba, porque lo tenía tomado así, se notaba por el lomo que era un fajito de billetes. Entonces yo vi verde y pensé que eran billetes de 1.000 pesos. Entonces se lo recibí y obviamente para no ser desubicado, lo guardé inmediatamente, ni miré nada y le dije, gracias hermano, lo recibo, lo guardé en mi bolsillo de una campera, creo que andaba trayendo una parca, coloco el dinero en el bolsillo y seguimos viaje. Bueno, avanzamos cientos de kilómetros en el viaje y de pronto paramos en una estación de servicio, en una Copec, paramos, bajamos a los sanitarios y yo fui a comprar algo. Entonces cuando estaba en el baño me acordé de la ofrenda para comprar algo. Meto la mano al bolsillo y saco el dinero para ver cuántos de a 1.000 me había ofrendado el hermano. Como era un fajito, yo quise contarlos. Oh, sorpresa, cuando veo el primer billete verde, era un billete de $100. No era un billete de 1.000 pesos. Un billete de $100. ¡Apa! ¿Qué pasó acá? Entonces, empiezo a contar. Meto la mano al bolsillo, mi amor, saco el dinero para ver cuántos de a 1.000. Mami, tenés abierto el micrófono. No, hermano. Como era un fajito, lo quise contar. Ahí está. Ahí está. Entonces, empiezo a contar. $100. Corro el billete, otro de 100. ¡Wow! $200. Miro otro billete y sigo contando. $300, $400, $500, 600, 700, 800, 900, $1.000. $1.000, una ofrendita para comprar algo en el camino. Ya el Señor nos había bendecido, como les decía, en ese camino, lo suficiente. No era como algo así como, pero era lo suficiente. Pero con $1.000, en aquella época, cuando esto sucedió, fue una bendición enorme para nosotros eso. Enorme, enorme. Quizás para hay gente que quizás $1.000 no signifique nada, pero para nosotros fue enorme esa bendición. Hoy en día eso sería algo así como, no sé, 70.000 pesos, creo aquí en Argentina, 80.000 pesos en Argentina. Pero para nosotros fue enorme bendición en ese momento. ¿Se dan cuenta? Entonces, Dios te sorprende. ¿Por qué estaba recontando esta situación? Porque Dios nos sorprende de la manera que menos nos podemos imaginar, hermanos. Y resulta que llegamos a la Argentina, el hermano viajó, se manejó todo el hermano porque veníamos de Santiago, viajamos hasta Temuco y de Temuco cruzamos por San Martín o Bariloche, no recuerdo, para el lado de Argentina. Y cuando veníamos llegando a casa, él me pregunta, pastor, ¿sus hijas conocen el Atlántico, conocen el mar? No, le digo, no conocen. Dice, ¿no les gustaría que vayamos hasta el Atlántico, que sigamos viaje y pasamos a buscar a sus hijas? ¿En serio me estás diciendo? Le digo, porque veníamos recansados. Y bueno, en realidad el viaje había sido largo, no veníamos tan cansados porque yo venía cansado del viaje, del desgaste, pero en realidad el viaje habíamos tenido un descanso de una noche en un hotel, así que veníamos bien. Y llegamos a casa, le dijimos a las nenas, a las chicas,
el hermano nos invita a las grutas, ¿quieren ir? Sí, 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 todas. Así que ahí todas corriendo a agarrar su traje de baño, todas ahí preparando rapidito la ropa. Subimos a la van, a la camioneta y seguimos viaje hasta las grutas. Pasar todo el fin de semana en el mar fue una experiencia maravillosa. Entonces, esas cosas lindas que decía Elizabeth que hemos vivido juntos justamente. Hemos disfrutado cosas muy lindas juntos. Y eso es disfrutar la bendición de Dios, hermanos. Ese hombre en su corazón tuvo esa actitud porque Dios a él lo ha bendecido de una manera extraordinaria, extraordinaria. Entonces, el que sabe que las cosas vienen de la mano de Dios, también sabe sembrar. Imagínense si él me hubiese hecho una ofrenda en serio, porque eso fue para comprar algo en el camino. ¿Se dan cuenta? Qué tremendo, ¿no? Muy bien. Hay una advertencia entonces, hay una advertencia más cuando nosotros somos muy bendecidos. Eclesiastés 4:4. Acá comienza la cosa complicada con respecto a la envidia. ¿Qué pasa cuando Dios a ti te da sabiduría y inteligencia? Te vuelves un hombre, una mujer aplicada para el trabajo, disciplinado, con excelencia, alcanzas unos niveles y unos estándares excelentes en tu labor. ¿Qué ocurre? 4:4 de Eclesiastés dice, he visto, asimismo, que todo trabajo y toda excelencia de obras, o sea, toda obra excelente, despiertan la envidia del hombre contra su prójimo. Despiertan la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Pero ¿quién es el que recibe la aflicción de espíritu? ¿Quién es el que vive en vanidad y en aflicción de espíritu? ¿El que hace la obra excelente o el que lo envidia? Ahí es donde hay que analizar. El que sufre aflicción de espíritu y entra a vivir una vida hueca, vacía y sin sentido, vana, porque vanidad tiene que ver con vano, algo vano es algo sin sentido, ¿sí? Una vida sin sentido, hueca, llena de aflicción de espíritu, es aquella persona que por causa de la excelencia de la obra de otro, envidia, envidia. La envidia, hermanos, es carcoma a los huesos, es cáncer a los huesos. Luego lo vamos a leer más adelante. La envidia te enferma. La envidia tiene el poder de enfermar. La envidia, detrás de la envidia hay toda clase de males, dice la palabra en Santiago. Toda clase de males se despiertan por causa de la envidia. Entonces, aquí hay una advertencia para el envidioso, pero también hay una advertencia para aquel que va a ser bendecido por Dios por causa de hacer obras excelentes. El hombre o la mujer que alcanza excelencia en su vida por causa de obrar de esta manera, de obrar con excelencia, de ser un empresario excelente, un profesional excelente, un empleado excelente, una ama de casa excelente, un emprendedor excelente, en el área que tú te muevas, seas excelente en lo que haces, una excelente esposa, un excelente marido, eso despierta envidia. Eso despierta envidia, dice, contra esta persona que obra con excelencia. Entonces, aquí es donde entra el cuidado pastoral, como les decía el domingo pasado. Entendiendo yo y previendo esta situación que van a vivir algunos de ustedes, no quiero que ustedes sufran, no quiero que ustedes sufran cuando se levante todo tipo de envidias, cuando ustedes sean bendecidos. No quiero que sufran por eso, ni sean alcanzados con ningún tipo de daño ni de mal por causa de la envidia. ¿Sí? Muy bien. Ahora vamos a ir más profundo. En Génesis 26, 12 al 14, que era lo que mencionábamos recién, de Isaac, ¿qué fue lo que pasó cuando este varón fue engrandecido, fue próspero, se enriqueció, se hizo muy poderoso? ¿Qué pasó? Vamos a leer. Verso 12 al 14. Sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por uno, y le bendijo Jehová. Le bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso y tuvo hato de ovejas, hato de vacas y mucha labranza. Y los filisteos le tuvieron envidia. ¿Qué le tuvieron los filisteos, sus vecinos? Envidia. ¿Por qué?
Porque Isaac sembró en el desierto. ¿Recuerdan esa predicación? Sembró en tierra polvorienta y seca y fue bendecido 100 por 1. ¿Cómo era posible si los demás estaban en tierra seca, los que habían podido sembrar algo, no estaban cosechando nada? Lo que yo me imagino, hermanos queridos, es que las nubes de los cielos se habrán concentrado sobre los campos de Isaac en ese tiempo, se habrán concentrado allí y no había lluvia en los campos de sus vecinos. Imagínense los vecinos viendo semejante cosa, que la lluvia venía sobre los campos de Isaac y la cosecha fue tan abundante en su tierra y sobre la tierra de ellos no había nubes ni lluvia. Qué tremendo, ¿no? Pero así es como se mueve nuestro Dios. Dios es el Dios del universo y mueve lluvias para donde Él quiere y las lluvias de bendición llegan a donde Él quiere. Y en ese momento Él quería bendecir a Isaac porque así lo había prometido su padre. Y Dios es fiel a sus promesas. Podemos aprender muchas cosas de ese pasaje. Dios es fiel a sus promesas. Si lo prometió, lo cumple. Punto. Si Dios dijo que te bendecirá, te bendecirá. Tú entra en pacto con Dios solamente. Y recuerden, no esa falsa doctrina, esa falsa enseñanza de hacer pactos pretendiendo darle a Dios un dinero para recibir un milagro financiero o un milagro de sanidad o lo que sea. No es eso. Eso es recontratrucho, ¿sí? Eso no es de Dios, eso es falsa doctrina, falsa enseñanza. No se le puede dar nada a Dios esperando recibir de Dios algo a cambio. Yo no puedo condicionar a Dios de esa manera, dice la palabra. ¿Ok? Eso creo que ya les quedó claro a todos. Cuando yo digo que entramos en pacto con Dios, me refiero a que entramos en el acuerdo de Dios, porque Dios estableció pactos. Él establece pactos con condiciones. Él dice, si tú obedeces, yo te bendigo. Ese es el pacto. ¿Me explico? Entonces yo solo debo obedecer, yo solo debo creer y obedecer y funcionar de esa manera, y entonces la bendición viene. Así de sencillo. Muy bien. ¿Qué despertó Isaac entonces? Despertó envidia, tal como dice Eclesiastés. ¿Quién escribió Eclesiastés? Se supone que Salomón. Salomón, el rey, uno de los reyes más ricos de la tierra y de la historia de la humanidad. Él sabía lo que era la envidia. Uno de los reyes más sabios e inteligentes que ha existido en la historia de la humanidad. Él sabía lo que era la envidia, lo que despertaba las riquezas y la excelencia de obras. Porque si hubo excelencia de obras a lo largo de la historia, pues Salomón, los arqueólogos han descubierto unas obras excelentes construidas por Salomón, ¿sí? Cosas maravillosas, los jardines colgantes de Salomón, el templo de Salomón que construyó en Jerusalén, impresionante, con una carga de oro refinado, con oro pulido, con oro, que una cosa maravillosa. Las obras que hacía Salomón era algo extraordinario. Entonces, él sabía lo que significaba ser un hombre rico, sabio, inteligente. Él sabía lo que él despertaba en las demás personas. Por eso es que escribió lo que escribió. Isaac vivió esa experiencia. A Isaac le tuvieron envidia. Le tuvieron envidia. ¿Por qué? Porque fue muy bendecido por Dios. Sigue diciendo el 15. Todos los pozos, fíjense lo que pasó una vez que lo envidiaron. Dice, y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, su padre, en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Los pozos de agua eran vitales en ese tiempo. Eran los pozos de agua, si no había agua, se moría la gente. Entonces, sencillamente un pozo de agua era como tener hoy en día, no sé, un mall frente a tu casa, que te provee de todo lo que tú necesitas para tu vida. Entonces, dice el texto en el 16, dijo Abimelech a Isaac, apártate de nosotros porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. Le molesta muchas veces a las personas que prosperemos, ¿sí? Y hasta nos piden que nos corramos de allí. Les molesta tenernos a nosotros al lado de ellos cuando somos muy bendecidos y prosperados por nuestro Dios. Les molesta. E Isaac se fue, dice, de allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí, porque Dios le había dicho, quédate en Gerar. No se fue Isaac a otra tierra, a otra nación ni a otra tierra. Se quedó en la zona, en el sector de Gerar, en la zona solo que se corrió de ese lugar donde él habitaba. ¿Y qué hizo Isaac? Volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham, su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas, es decir, una vertiente de agua fresca, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac diciendo,
El agua es nuestra. ¿Cómo el agua es nuestra? Si habían tapado los pozos, si habían sellado todo, si ellos le pidieron que se corra de allí Isaac, Isaac se corrió para no tener problema con nadie, descubrió los pozos y encuentra semejante manantial de aguas, ¿sí? Y ahora ellos vinieron a reclamar, el agua es nuestra. Por eso, dice, llamó el nombre del pozo Esek, porque habían altercado con él, ¿sí? ¿Qué hizo Isaac? Fíjense la paciencia de este hombre. ¿Qué hizo Isaac? Abrió otro pozo, ¿sí? Abrió el pozo número 2. Y también riñeron con él. Y llamó Isaac a ese pozo Sitna. Y se apartó de allí Isaac. Otra vez. Primer pozo, problema. Segundo pozo, problema. Se apartó de nuevo Isaac. No riñó, no peleó, no altercó, no guerreó, no se levantó en armas, no se puso violento, no perdió la paciencia. ¿Qué hizo Isaac? Se apartó de allí y abrió otro pozo, tercer pozo. Y no riñeron sobre él y llamó su nombre Rehobot. Y dijo, porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Y de allí subió a Berseba. Y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, no temas, porque yo estoy contigo. Y otra vez Dios le dijo, fíjense, otra vez le recuerda a Dios, te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. Y edificó, dice allí Isaac, un altar e invocó el nombre de Jehová y plantó allí su tienda y abrieron allí los siervos de Isaac otro pozo, 4 pozos. 4 pozos para tener vida en abundancia, mucho agua tenía que haber para tener mucha prosperidad, porque había muchos animales que dar de beber, mucha familia, mucha gente, muchos criados y se necesitaba mucho agua. Entonces muchos pozos fueron abiertos por causa de este hombre que no se movió de la voluntad de Dios. No se puso impaciente, no dijo, pero ¿cómo, Señor? Si tú me dijiste que hiciera esto y ahora se me levantan todos los días, me hacen problemas, me causan... ¿Cuántas veces he visto yo, hermanos, que el Señor los bendice con algún trabajo y luego vienen y me dicen, pastor, pero ¿será de Dios ese trabajo? Porque usted no sabe lo mal que me tratan, no sabe la guerra que me hacen y cómo me han despreciado y me han rechazado. Y porque saben que soy hijo de Dios y porque, tranquilo, sigue cavando pozos pacientemente. Deja que a ellos se los coma la envidia, porque finalmente se los terminó comiendo la envidia, no pudieron seguir adelante. Tú tranquilo, porque aún al final del camino, después de que hiciste tantos pozos, Dios viene y te dice, yo te voy a bendecir, no te olvides de esto, que esto recién comienza, le estaba diciendo el Señor. Si ya había sido bendecido, enriquecido, hecho poderoso y engrandecido, y aún así Dios viene y le dice, te voy a bendecir aún más de lo que ya he hecho. Fíjense, ya lo había enriquecido y lo había hecho poderoso. Ahora Dios viene y le dice, todavía no es todo. Esto está recién comenzando. Y te has comportado como un siervo de Dios, como un verdadero hijo de Abraham, porque no altercaste, no te violentaste, no perdiste la paciencia, no maldijiste, no perseguiste, no hiciste guerra, te conformaste, te mantuviste conforme a la situación que se te presentaba sin violentarte, sin perder paciencia. Entonces Dios, aquel que espera pacientemente el cumplimiento de su promesa, la alcanza. Eso dice su palabra, que las promesas de Dios se alcanzan con paciencia, con paciencia. Ese es el requisito, amada y amado. Dios te bendecirá, pero ten paciencia. Cuando se levanten contra ti, cuando te rechacen, te maldigan, te persigan, te hagan problemas, tranquilo, no te olvides de esta palabra, no te olvides que Dios te anticipó que cuando comienza el movimiento de bendición y prosperidad, se van a levantar estas fuerzas contrarias. Se van a levantar estas fuerzas contrarias y Dios te lo está anticipando, hijito e hijita.
Dios te lo anticipa porque te cuida como papá, para que no te desalientes, para que no pierdas el norte, para que no te desenfoques, para que no dispares energía para todos lados de manera incoherente. No, no, no. Mantente tranquilo, centrado en el eje, mantente enfocado en la voluntad de Dios, haciendo lo que Dios quiere que hagas. Y ten paciencia, porque el que tiene paciencia y espera en Dios, alcanza las promesas, dice su palabra. Amén. Ok. Cuando una persona comienza a prosperar financieramente, de pronto comienzan a asaltarle ciertos temores. Estos son los temores que asaltan a las personas que empiezan a manejar abundancia, a administrar abundancia. Preste atención a esto porque esto lo va a asaltar a usted. A ustedes los van a asaltar estas cosas. Número 1, temor de perderlo todo. Cuando tú comienzas a tener, una vez que alcanzaste a tener bendiciones, de pronto te asaltan los temores de perderlo todo. Son temores, son cosas que todavía no ocurren, que están en la fantasía, en el campo de la fantasía, pero te asalta el temor. ¿Y si pierdes la casa? ¿Y si pierdes el auto? ¿Y si pierdes la empresa? ¿Y si pierdes el negocio? ¿Y si pierdes el título? ¿Y si pierdes? ¿Y si pierdes? ¿Y si pierdes? Todo ese ataque, ese temor viene a la mente de las personas que van alcanzando cosas en la vida. Aquellos que van alcanzando metas y van creciendo y desarrollándose en la vida comienzan a ser asaltados por estos temores, estos miedos y estas circunstancias emocionales. Estoy hablando de gente sin Cristo, pero estas mismas cosas también asaltan a los hijos de Dios. La gente siente temor de la envidia de la gente porque se sienten maldecidos. La gente sin Cristo le tiene miedo a la envidia, por eso es que se guardan información muchas veces, por eso prefieren el perfil bajo, por eso es que muchas veces no quieren ni que sepa nadie lo que tiene porque le tienen miedo a la envidia. ¿Por qué le tienen miedo a la envidia? Porque le atribuyen a la envidia un poder espiritual, ¿sí? Un poder espiritual que le traba los negocios, que le traba la prosperidad, que le puede trabar la finanza, que le puede trabar los negocios, que le puede trabar la carrera, que le puede trabar todas las cosas en la vida. Por eso tienen miedo. Otro temor, bien, aquí lo estoy, justamente el 3 tenía que ver con este que estaba mencionando, temor de que la envidia les trabe los negocios, temor de que las maldiciones de los envidiosos hagan efecto precisamente, ¿sí? Que hagan efecto esas envidias. Usted se asombraría la cantidad de gente que a mí viene a la consulta pastoral a decirme muchas veces, pastor, estoy pasando esto, aquello, esto, otro. ¿No será la envidia? Muchas veces me lo dicen. ¿No será la envidia? Porque me envidia mi vecina, porque me envidia mi pariente, porque me envidia. ¿No será la envidia de esa gente que me están enviando cosas y me están dañando la vida y me están trabando mis negocios y mi vida? Mm, Bien, eso es lo que teme la gente sin Cristo. Que la envidia y las maldiciones les traiga una legión de pobreza encima, ¿sí? Que por haber sido engrandecidos en sus riquezas, de pronto la envidia los empobrezca, porque son fuerzas espirituales que traban todas las cosas. Por eso muchos se manejan, como les decía, bajo perfil, evitando las ostentaciones, porque temen lo que la envidia pudiera causarles. Le tienen miedo a eso. Hay mucha gente así. Ahora, usted sea sincero con usted mismo. Sea sincero con usted mismo. ¿No lo han asaltado los mismos temores alguna vez? ¿Aún siendo cristiano? ¿No ha pasado que hemos sentido como que la envidia de otros nos están causando ciertos problemas espirituales o emocionales o materiales en nuestra vida como cristianos? ¿No hemos pasado por esos mismos miedos que pasa la gente sin Cristo? Pues sí, pasamos por los mismos miedos, somos de carne y hueso igual que ellos, a diferencia que somos hijos de Dios, por naturaleza divina que ha sido puesta en nuestras vidas, somos hijos de Dios. Entonces, ellos están desprotegidos, ellos están sin ningún tipo de protección espiritual, la gente sin Cristo está vulnerable y está a expensas de que el diablo haga y deshaga con sus vidas, pero no nosotros los hijos de Dios. Nosotros no estamos en la misma condición que ellos, entonces tenemos que entender que la cosa aquí cambia, es diferente. ¿Sí? Vamos a ver entonces ahora, para ir cerrando el mensaje, la historia de un hombre, o un poco de la historia de un hombre que tuvo temores, lo asaltaron los miedos de perderlo todo, ¿sí? Y ese hombre fue Job.
Miren, lo primero que tenemos que analizar acá es esto. Si nosotros llegamos a creer, que un vecino malintencionado y envidioso nos tira maldiciones o nos tira bichos, ¿sí? Nos tira demonios, espíritus inmundos porque nos envidia, y creemos que ese vecino es peligroso por eso, imagínate por un segundo que el que te envidia no es tu vecino, sino que el que te envidia es el mismo dueño del infierno, que el que te envidia es Satanás. Satanás te envidia, imagínate. Si el vecino tenía, entre comillas, vamos a dar, supuestamente, vamos a darle credibilidad a eso, ¿no? De que el vecino tenía ciertos poderes por causa de la envidia, me maldecía y me está trabando los negocios y la vida y me está maldiciendo. Si el vecino, que es un pecador muerto, que no tiene ninguna autoridad espiritual, yo le atribuyo ese poder a esa persona, imagínate lo que sería si el que te envidia a ti fuera el mismo diablo, el mismo Satanás, el mismo jefe de todos los demonios que se mueven en el infierno te envidiara. ¿Sería más peligroso que tu vecino o no? Obvio que sí. Tu vecino quizás te envidia, pero no hasta la muerte. En cambio, Satanás, el diablo, no solo te envidia, te odia hasta la muerte. Esa es la realidad real espiritual. Y esto fue lo que le sucedió a este hombre, Job. Job se encontró con esta realidad, que el que lo envidiaba no era el vecino. El que lo envidiaba era Satanás, el diablo. Anduvo recorriendo la tierra, Satanás, y se encontró con Job. Y no le podía hacer nada. Si ustedes leen el libro de Job, van a entender esto que les estoy diciendo. El contexto histórico de esto es tremendo. Dice que Satanás no le podía tocar, no le podía hacer nada. Y cuando se presentó delante de Dios, Dios le dijo, ¿no lo consideraste a Job? ¿No lo tuviste en cuenta, mi siervo? A mi siervo Job. Hombre justo, recto, de corazón. Sí, claro que lo tuve en cuenta, dice Satanás. Envidioso. Claro que lo tuve en cuenta. Pero tú sabes que tú lo tienes en tu mano, lo tienes guardado en tu mano y yo no lo puedo tocar. ¡Ja! Si tú lo sueltas un poquito vas a ver lo que le hago a Job. Soltalo un poquito. A ver, déjame que le toque algo. Envidia. Satanás el diablo estaba que ardía de envidia contra Job. Y Dios le dijo, ok, te doy permiso para que lo toques. Pero primero no lo vas a tocar a él, por supuesto, a él no lo vas a tocar. Vas a tocar sus bienes, vas a tocar sus hijos. Esto fue todo un proceso en esta conversación que tuvo, porque fueron varias conversaciones con Dios. Entonces, de a poco Dios le fue dando permiso para que tocara cosas en la vida de Job. Bien, no se olviden nunca ustedes que cada vez que Dios le da permiso al diablo para hacer algo, Dios tiene algo detrás de eso, tiene un propósito detrás de eso, hay algo detrás de eso que Dios le está permitiendo al diablo que siempre será para beneficiarte a ti. Siempre será para beneficiarte a ti. Así que ni siquiera ante una situación como esta, que el vecino nuestro es el mismo Satanás que nos envidia y quiere levantar el infierno contra nosotros, tenemos que tener temor alguno. Ni siquiera ahí tenemos que tener temor, porque si Dios lo está permitiendo, es porque va a hacer algo con esto para mi bien, a mi favor lo va a hacer. Entendamos este principio, por favor, porque es sumamente importante. Bien, veamos el tema ahora. Dice Job 3:25. ¿Qué dice Job allí? Porque el temor que me espantaba me ha venido. Y me ha acontecido lo que yo temía. Veámoslo ahora en la Biblia al día, la versión BAT. Dice, lo que más temía me sobrevino. Lo que más me asustaba me sucedió. ¿Qué, ¿Qué era lo que temía Job? Lo que le sobrevino, dice. Lo que yo temí me sobrevino. Entonces la pregunta es, ¿qué le sobrevino para saber qué era lo que él temía?
¿Me explico? El texto anterior que leímos dice, lo que temí me sobrevino. ¿Ok? Entonces, ¿qué fue lo que le sobrevino para saber cuáles eran sus temores? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Número 1, se murieron sus hijos e hijas. Primer miedo de Job. Número 2, se murieron los criados de Job, los siervos de Job. Otro miedo de Job. Número 3, se murieron los pastores, los que estaban dedicados exclusivamente a la pastura de los animales. Número 4, se murieron los animales. Perdió su salud y se enfermó. Tuvo deseos de morirse. Maldijo el día de su nacimiento, quería morirse. Pensamientos de suicidio, de muerte, pasaban por su cabeza. Y número 7, se llenó de amargura. Todas esas cosas sucedieron en la vida de Job, en ese proceso terrible que pasó por causa del ataque de Satanás sobre su vida, el ataque de un ser envidioso que tenía el infierno a su favor para venir a atacar a este siervo de Dios. Qué terrible, hermanos. Qué terrible. Ahora, ¿cuál es el tema acá? ¿Qué temió Job? Como recién nos preguntábamos, porque eso fue lo que le sobrevino. Específicamente fue esto, lo que le sobrevino, las cosas que acabamos de enumerar. Job 10:1 dice, está mi alma hastiada de mi vida, no quiero vivir más, estoy desesperado, dice Job. Daré libre curso a mi queja, hablaré con amargura de mi alma. Estoy recontra amargado, dice Job. Fíjense, de ser un hombre bendecido, rico, enriquecido, feliz, próspero, porque eso es lo que era Job, como vemos allí en esa pequeña gráfica. ¿Sí? Job era un hombre muy bendecido, dice el capítulo 1 del libro, lo explica. Todo lo que Job tenía era tremendamente rico Job. Lo perdió todo. ¿Cuál era el miedo de Job? Ese. Perderlo todo. Perderlo todo. Perdió los hijos, perdió las hijas, perdió los criados, los pastores, los animales, perdió la salud, se enfermó, se llenó de amargura, tuvo pensamientos de suicidio, de muerte. Una locura, se volvió una locura su vida. Y encima lo único que le quedó fue la esposa, que no era ninguna influencia positiva sobre su vida, dicho sea de paso. Porque la esposa lo que le decía era, Job, pero déjate de embromar de tanto que Dios y Dios y Dios, maldice a Dios y muérete de una vez. Eso era lo que la esposa le decía. Muy espiritual la chica, por cierto, ¿no? Muy espiritual. Terrible. Lo único que le quedó vivo era esa boquita que le decía que hiciera eso. Dios mío, qué terrible, qué tremenda situación la de Job. Qué tremenda situación la de Job. Ahora, el punto acá a analizar, hermanos, es esto. ¿Qué fue lo que le vino a Job? Lo que le vino a Job fue lo que él empoderó. Lo que él empoderó. Escuche con atención este principio, por favor. ¿Qué es la fe? ¿Y qué es el miedo? La fe es confianza en Dios. Para resumirlo de una forma muy sencilla, ¿sí? La fe es confiar en Dios. ¿Qué es el miedo? Es lo contrario. Es totalmente lo contrario. Es no confiar en Dios y confiar en el diablo. Porque cuando yo tengo miedo, el miedo es una fe negativa. Es decir, yo creo. La fe es algo, si usted lo busca en su diccionario, va a encontrar que el concepto de miedo es creer que la amenaza se puede hacer posible. Creer que aquello que nos amenaza se puede llevar a cabo. Entonces, el miedo es fe. El miedo es creer. El miedo es creerle al diablo más que a Dios. Esto era lo que estaba haciendo Job. Job estaba teniendo miedo. Estaba teniendo miedo. Estaba creyendo más que el diablo con su envidia lo podía dañar que Dios lo pudiera proteger. Y su mente religiosa, ¿qué le hacía hacer? Job era religioso. ¿Qué le hacía hacer esa mente religiosa? Todos los días presentaba sacrificio delante de Dios. ¿Por qué? Porque tenía miedo. Fíjense, a lo que nos lleva una vida religiosa. Hay gente que hace cosas que parecen muy espirituales, pero las hace porque están reaccionando al miedo, por miedo a la envidia,
por miedo al ataque, por el miedo a los bichos, por miedo a las maldiciones, por miedo a todas esas porquerías espirituales que andan dando vuelta en el aire, como dice la palabra en Efesios 6, por miedo a todo eso y por empoderar de más a eso y de menos a Dios, Job recibió las consecuencias. Job recibió el ataque porque él le estaba creyendo más al diablo que a Dios. ¿Me estás escuchando? ¿Estás entendiendo por qué los ataques de la envidia pueden hacerte daño? Porque tú le estás creyendo más al diablo que a Dios. Ese es el problema. Porque si tú creyeras en tu Dios como no solamente el proveedor de esa bendición, sino también como tu protector, tu guarda, tu vigía, el león que te guarda, que te protege, el gigante, el poderoso, todo lo que la palabra de Dios dice respecto de Dios a nuestro cuidado, que tú eres la niña de sus ojos, que a ti nadie te puede tocar porque Dios te tiene bajo su sombra, todas esas maravillosas promesas de Dios de cuidado y protección. Si tú le creyeras más a Dios, entonces la bendición que Dios te va a dar, no solo te la va a dar, sino que viene con protección. Y nadie te la va a poder tocar. Nadie te va a poder robar. ¿Sí? Algunos me dicen por ahí, pastor, el diablo me robó, pero todo lo que me robó me lo va a tener que devolver con creces. De hecho, creo que hasta hay una canción por ahí que dice algo así. Diablo, lo que me robaste me lo devolverás con creces. ¿Qué está diciendo? Hay una canción, ¿no? Creo que hay no recuerdo ni quién la canta, pero hay una canción que dice así. Diablo, lo que me has robado me lo devolverás con creces. ¿De dónde sacaron semejante cosa? O sea, ¿vas a hacer un pacto con el diablo para que el diablo te devuelva cosas? No, amado, el diablo no te tiene que devolver nada. La palabra de Dios aquí en esta misma historia de Job dice que al final del proceso, quien bendijo doblemente a Job fue Dios. El diablo sí puede robarte si tú lo empoderas demasiado, si tú le das demasiada autoridad sobre tu vida, si tú le crees más a él que a Dios, sí te puede causar daño, pero no es él quien te lo tiene que devolver, es Dios quien te va a bendecir. ¿De dónde sacamos eso de que el diablo te tiene que devolver bendiciones? El diablo no le devuelve bendiciones a nadie, hermanos, a nadie. Lo que el diablo destruye, mata, roba y se lleva, allá se queda con él, eso no lo devuelve. Es ladrón, ¿me entienden? Dios nos bendice. Dios nos bendice. Yo no voy a hacer un pacto con el diablo para que me devuelva nada, que se lo guarde, porque a mí Dios me va a dar cosas mejores, mejores que las que me robó todavía. ¿Me explico? Muy bien. ¿Cuál fue el problema fundamental de Job entonces? No conocer a Dios. Era un religioso, era un buen hombre, de noble corazón, era justo, era recto, como muchos religiosos, pero no conocía a Dios. No conocer a Dios era su problema fundamental, pues lo conoció en medio de este proceso. Este proceso, ahí es donde entendemos por qué Dios permitió esto en la vida de Job, porque Job lo conoció a Dios en este proceso. No conocer a Dios empodera demasiado a los poderes de las tinieblas, como la envidia. La envidia es un poder de las tinieblas, como dice Santiago. Detrás de la tiniebla hay muchos males, detrás de la envidia hay muchos males que se levantan y se despiertan. Se le teme al diablo y su poder destructivo, porque no se conoce el poder de Dios omnisciente, omnipresente y omnipotente. Por eso se le tiene miedo al diablo. Porque cuando tú conoces a Dios, cuando tú conoces que tu Dios es todopoderoso, es omnisciente, todo lo sabe y está en todo lugar, es omnipresente, ¿sí? Cuando tú conoces esos atributos de Dios maravillosos, omnipotente, omnipresente y omnisciente, pues ¿de qué vas a tener miedo? ¿De un bicharraco vencido, destruido, maloliente, hediondo, putrefacto, perdedor, basura, inmunda, que no tiene la posibilidad de estar en dos lugares al mismo tiempo, solo en uno? ¿Se da cuenta qué ofensivo que es ante Dios cuando un hijo de Dios le cree más al diablo teniendo miedo que teniéndole temor a él? Es ofensivo, hermanos. Es ofensivo cuando nosotros le damos demasiado poder al diablo. Yo no estoy diciendo que lo subestime. No estoy diciendo que lo subestime. No ignoramos sus artimañas, dice la palabra de Dios.
pero tampoco le dé más poder de lo que tiene, porque está recontra vencido, está recontra arruinado y condenado eternamente, no tiene salida, está perdido, es un perdedor condenado eternamente. Entonces tenga un concepto claro, crezca en el concepto de conocer a Dios, conozca a su Dios, conozca a su Dios, conozca a su Dios, conozca a su Dios. Esto es lo que hace el proceso, esto fue lo que hizo el proceso en la vida de Job, lo llevó a conocer a Dios. Fíjense la conclusión que sacó Job después del proceso. 42 de Job, verso 1 al 6 dice, respondió Jehová a Job y dijo, yo conozco, ahora, yo conozco que todo lo puedes, que eres todopoderoso y que no hay pensamiento que se esconda de ti, que eres omnisciente, que todo lo sabes. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo, Job, hablaba lo que no entendía. Cuando yo era religioso, yo era muy noble, muy recto, muy justo, hacía sacrificios todos los días, pero yo hablaba de lo que no entendía. Hablaba de lo que no entendía. Cosas maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, Dios, oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. Qué diferente, ¿no? Qué actitud diferente a la anterior que leíamos cuando dice, abriré mi corazón y derramaré mi amargura y me quejaré. Qué diferente un Job a otro Job, ¿no? El Job procesado, ¿cómo cambió, eh? Tremendo el resultado del proceso. Job ahora está humilde, Job ahora está enseñable, Job ahora tiene un espíritu maleable, moldeable por Dios, ¿sí? Dice, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído. Yo tenía información de ti, mas ahora mis ojos te ven. Mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza por haber sido el Job que fui. ¿Se da cuenta? Lo que temí me sobrevino. ¿Qué temía? Todo lo que le pasó. Perderlo todo. ¿Quién lo envidió? El mismo diablo. Satanás, el diablo, lo envidió. Se levantó contra él con permiso de Dios. Pero como Dios tiene el control de todas las cosas, y acá es donde yo me gozo siempre en el Señor, Dios tiene el control de todas las cosas. Él es el que te da vida y el que te la quita. Eso ya lo sabía Job al principio del proceso. Él es el que te da vida y te la quita. Cuando tú dices, siento que me voy a morir, tengo miedo, siento que me voy a morir, Dios, como es el que te quita la vida, Él dice, no, no te vas a morir, tranquilo, tranquilo, no te vas a morir, porque yo no pienso quitarte la vida todavía, así que sigue sufriendo un poquito más el proceso. Porque te voy a sacar recontra bueno de este proceso. Vas a ver lo bendecido que te voy a sacar de este proceso. ¿Te das cuenta? Entonces ni siquiera esas cosas están en nuestras manos, en nuestro poder. Dios tiene el control de todas estas cosas. Amén. ¿Cuál fue el final de Job? Quitó Jehová, dice el versículo 10 del 42, quitó Jehová la aflicción de Job. Cuando él hubo orado por sus amigos, ¿y qué hizo Dios? Aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa y se condolieron con él, y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él, y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job, más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas. Antes tenía 7,000 nomás. Una poca cosa. 7,000 ovejitas. Ahora tuvo 14,000 ovejas. 6,000 camellos. Eso sí que era riqueza, porque el valor en camellos era incalculable.
6.000 camellos, 1.000 yuntas de bueyes y 1.000 asnas. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Llamó el nombre de la primera Gemima, el de la segunda Cesia y el de la tercera Keren Apuc. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto, vivió Job, después de esto, ¿se acuerdan que Job se quería morir y sentía que se estaba muriendo ya? Ok. Después de esto vivió Job 140 años. 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. Y murió Job, viejo, lleno de días y administrando abundancia, enriquecido. Amén. Vale la pena los procesos, amados. Valen la pena. Los procesos nos enseñan muchas cosas a lo largo de nuestras vidas. Muchas cosas. Pero sobre todo esto, quiero que lo tengan muy en cuenta. La envidia del otro, ni la del mismo diablo, te va a hacer daño a ti. Recuerdan que el título de este mensaje al principio, ¿cuál era? Lo que puede y lo que no puede hacer la envidia en contra de tu prosperidad, en contra de tu vida. La envidia del otro no nos va a llegar a nosotros, por más que nos maldiga el mismo Satanás. Y si Dios le permite algo al diablo, siempre será para mi bien. Por eso, papá, gracias, porque le permitiste a este bicho hediondo, maloliente, rastrero, que venga a causarme problemas en estos días. Porque seguro que voy a aprender algo de esto. Algo bueno estás haciendo, papá. Seguro que algún propósito maravilloso hay detrás de esto. Así que, bien, diablo, inmundo, haz lo que tengas que hacer nomás. Porque yo no voy a maldecir a Dios, yo no voy a renegar de Dios, ni me voy a querer morir, ni nada de eso. El que ya entendió el plan, el que ya entiende los procesos como son, sale más rápido. Sale mucho más rápido el proceso. Pero si usted se engancha en la movida del diablo, que te voy a sacar esto, te voy a sacar aquello, no te voy a dejar ni dormir, te voy a enfermar, te voy a volver loco, te voy a hacer esto otro, te voy a sacar el marido, la mujer, los hijos, y usted le cree, ojo, porque está abriendo puertas para que esos daños lleguen. Cuidado con empoderar al diablo más que a Dios. Cuidado. ¿Qué ofensa más grande es creer que el diablo tenga más poder que nuestro Dios, hermanos? Fíjense lo que entendió Job al final. Ahora conozco que todo lo puedes y que todo lo sabes, que tú eres un Dios todopoderoso, omnisciente, omnipresente. Ahora entiendo eso. Y le tenía miedo a este bicho hediondo que me vino a hacer la vida imposible. Deje de tener temor de lo que no hay que tener temor. Aparte el miedo de su corazón del diablo, de la envidia del vecino, la envidia del otro, la vieja loca a la vuelta. Olvídese de esa envidia. Esa envidia no tiene ningún poder sobre usted, a menos que usted tenga miedo de eso, como tiene la gente del mundo. Y por eso le pasa lo que les pasa, porque no están protegidos espiritualmente. Entonces no tenga miedo de eso, porque usted está protegido, protegida. Amén. Pero hay una cosa que tiene la envidia que sí puede hacernos mucho daño, que es cuando yo la dejo entrar en mí. El problema es cuando yo la dejo entrar y actuar en mi vida. Esta es la peor de todas las envidias. Fíjense lo que dice Proverbios 14:30. El corazón apacible es vida de la carne. O sea, el cuerpo físico se beneficia cuando usted tiene un corazón apacible, un corazón relajado, tranquilo, con paz. Cuando hay paz en su corazón, hasta su cuerpo se beneficia. Pero fíjese lo que dice ahora. La envidia es carcoma de los huesos. O sea, no debo yo creer que la envidia de otros contra mis hermanos, contra mis vecinos, contra nadie. No debemos dejar entrar la envidia a nuestra vida porque si no será carcoma nuestros huesos, cáncer en nuestros huesos.
nos terminará enfermando. Fíjense que hay otras versiones bíblicas que no dice carcoma los huesos, dice más la envidia causa enfermedades, dice otras versiones bíblicas. Causa enfermedades. Y es así, tal cual. Yo conozco gente envidiosa que han terminado sumamente enfermos en su cuerpo físico por causa de la envidia. Dios te libre de la envidia que tú puedes tener o de la envidia que te pueden tener. Que Dios te libre. Amén. Si has guardado en tu corazón envidia, yo te invito a orar en este momento. Vamos a tener un momento de oración, y tú allí en tu intimidad, en tu casa, le vas a pedir perdón a tu Dios y le vas a decir: Señor, si albergué envidia alguna vez en mi vida, no la quiero más. Yo no quiero enfermarme por causa de eso. Yo seré una persona bendecida. Tú me bendecirás y tú protegerás mi hogar, mi casa y mis cosas. Tú serás mi protección, Señor. Amén. Voy a orar en este momento. Mientras usted ora por esto, yo voy a orar para que Dios sane las enfermedades que te han causado las envidias. Si hubo envidia en tu corazón, voy a orar para que te sanes de lo que causó esa envidia en tu cuerpo. Padre, te agradezco en esta tarde, Señor, por este precioso tiempo que hemos vivido alrededor de tu palabra. Siempre tu palabra nos enseña cosas maravillosas, Señor, cosas tremendas. Señor, gracias por abrir nuestros ojos, por correr el velo. Gracias porque nos haces comprender, Señor, con la luz que nos da tu Espíritu Santo para comprender y entender las profundidades y los misterios de la vida espiritual. Señor, gracias porque tu iglesia es una iglesia hambrienta, sedienta de conocer tu voluntad para ponerla en práctica. Te pido, Señor, en esta hora, que si hubo alguno que tuvo en su vida, en su corazón, albergó alguna vez envidia hacia los demás, yo te ruego en esta hora que tú perdones a tus hijos y a tus hijas, Señor. Perdónales, Señor. Limpia sus corazones en esta hora de todo vestigio de envidia en sus corazones, que sean limpios por la sangre de Cristo en esta hora, que en esta misma hora, Señor, sean libres de todo lo que la envidia pudo haber causado en sus vidas. Padre, también en esta hora te pedimos perdón si hemos empoderado por demás a Satanás el diablo, creyendo que él podía hacernos algo de lo cual tú no nos podías proteger. Perdónanos, Señor, si empoderamos a Satanás de una manera desmedida, desmesurada, sobredimensionada. Perdónanos, Señor, porque tú eres Dios poderoso, tú eres el Dios que nos cuida y que nos guarda, tú eres el Dios majestuoso que se levanta como poderoso gigante para pelear en favor de tus hijos. Tú eres el que levantas, Señor, bandera cuando el enemigo viene como río. Tú eres el que obras con poder, Señor, sobre nuestras vidas. Tú eres el Dios protector y proveedor. No solo provee, sino que también protege lo que nos provees. Señor, gracias, porque en esta noche, Señor, muchos están entendiendo este proceso en sus vidas. Señor, bendice con abundancia, bendice con abundancia. Señor, levanta hijos engrandecidos en poder y en abundancia. Señor, como dice tu palabra, y quita los miedos del corazón. Señor, quita el miedo de ser rico, quita el miedo de ser un hombre poderoso, una mujer poderosa de negocios, de una profesional poderosa en el espíritu, en el alma y en el cuerpo. Quita los miedos, Señor, de administrar abundancia. Quita los miedos, quita las preguntas, los interrogantes, Señor, de cómo lo haremos, cómo haremos esto y aquello. Quítalo, Señor, porque tú nos darás sabiduría e inteligencia para todo. Señor, derrama abundante sabiduría, abundante inteligencia. Derrama sobre tus hijos tu Espíritu Santo, Señor, para llevarlos en estos tiempos de aflicción en la tierra a una vida bendecida. Que no solamente tengan lo suficiente en todo y siempre, sino que además puedan compartir con aquellos que no tienen. Señor, usa a tus hijos para bendecir a los pobres, a los menesterosos, a las viudas, a los desamparados, a los necesitados, Señor, en este tiempo. Todo aquel que se cruza en su camino, Señor, permite que tus hijos puedan ser de bendición, de ayuda, de sostén para muchos que necesitan de tu mano poderosa en este tiempo. Padre, bendigo ahora a tus hijos en el área física, Señor, aquellos que fueron enfermados por causa de la envidia, aquellos que, Señor, por la envidia albergada en el corazón, empezaron a tener enfermedades en sus huesos, en la zona coronaria, Señor, en la presión arterial, en el estómago, las úlceras, Señor, las gastritis, Señor, todos los problemas de colon irritable, todo lo que la envidia produce en el cuerpo, Señor, ahora mismo, Señor, desactivamos el poder de la envidia en los cuerpos y enviamos allí donde
donde tus hijos se encuentran, el poder de Dios para sanidad. Sana ahora, Padre, a los enfermos en el nombre de Jesús. Reprendo toda enfermedad en el estómago, en el sistema coronario, en el sistema nervioso, en la presión arterial, toda enfermedad que pudiese haber estado atacando el cuerpo de tus hijos por causa de esa puerta, de esa puerta abierta llamada envidia, de ese pecado practicado llamado envidia. Señor, quita de los cuerpos toda enfermedad, toda dolencia física y almática. Gracias, papá. Gracias, Señor. Creemos que tú estás haciendo un milagro maravilloso ahora mismo en la vida de cada uno de tus hijos. En la vida de cada uno de tus hijos, Señor. Gracias, Padre. A ti es la gloria, la honra, la alabanza, Señor, solo para ti. Padre, te adoramos y te bendecimos en esta tarde por esta palabra que nos ha direccionado, que nos ha enseñado a caminar en victoria en esta vida. Gracias, Padre, por darnos el poder y la autoridad, Señor, y por darnos la posición que tenemos en Cristo, sobre todo principado, potestad, gobernador de las tinieblas y hueste de maldad. Gracias, Padre, porque no es por nuestro poder personal, sino porque tú nos diste ese poder por gracia, no por obras. Gracias, Padre, porque ni siquiera lo merecíamos y nos diste esta posición de hijos, y como hijos nos hiciste más que vencedores sobre todo aquello que se levante contra nuestras vidas. Gracias, papá. A ti damos la gloria, la honra, la alabanza, Señor, por esta victoria tremenda que estamos recibiendo en esta tarde sobre cada uno de tus hijos. Gracias, papá. A ti sea para siempre toda gloria y honra, Señor. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Dale fuerte un aplauso al Señor. Si puedes dárselo, dáselo con alegría, con júbilo. Dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios. Gracias, Padre. Gracias, Padre, por la victoria, Señor, con la que me has empoderado en esta tarde. Gracias, Padre, porque el conocimiento de tu verdad me hace libre. Gracias, Padre, porque tú me has dado esta victoria aunque no me la merezca. Gracias, Padre.